El riesgo de una guerra nuclear sigue siendo una preocupación global debido a las tensiones entre potencias nucleares como Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte. También, por algunos conflictos regionales no resueltos, como en la península de Corea, el Medio Oriente y la invasión de Ucrania por Rusia. Algunos de los factores clave que podrían aumentar el riesgo de una guerra nuclear incluyen conflictos directos entre potencias nucleares. Cualquier enfrentamiento entre Estados Unidos, Rusia o China podría escalar a un uso de armas nucleares, ya sea por error de cálculo, accidente o decisiones precipitadas en medio de tensiones. Uso de armas nucleares tácticas. Existe el riesgo de que armas nucleares de menor potencia sean empleadas en conflictos locales, lo que podría desencadenar una escalada hacia una guerra nuclear más amplia. Ciberataques y fallos en sistemas de alerta temprana. Un ciberataque que comprometa los sistemas de alerta nuclear o comunicaciones podría llevar a un uso accidental de armas nucleares. Impacto de una guerra nuclear en Perú y Sudamérica. Aunque Perú y los países sudamericanos no son objetivos primarios en un conflicto nuclear entre grandes potencias, el impacto de una guerra nuclear global sería devastador incluso para regiones que no participen directamente. Algunos de los efectos en Perú y Sudamérica serían consecuencias climáticas y económicas. Invierno nuclear. Una guerra nuclear a gran escala podría generar grandes incendios que enviarían polvo y hollín a la atmósfera, bloqueando la luz solar. Esto provocaría un invierno nuclear, con una caída drástica en las temperaturas globales, lo que afectaría gravemente la agricultura y la producción de alimentos en todo el mundo, incluida Sudamérica. Disrupciones económicas globales. Las redes de comercio, exportaciones de recursos y mercados financieros sufrirían colapsos, lo que afectaría gravemente a economías dependientes de la exportación de materias primas, como la de Perú. Refugiados y crisis humanitaria. Perú y los países vecinos podrían experimentar olas de refugiados y regiones cercanas, como Estados Unidos o Europa, son afectadas directamente. Esto conllevaría enormes retos humanitarios. Radiación y contaminación ambiental. Si bien Sudamérica podría estar lejos de los ataques nucleares directos, las nubes radiactivas y la contaminación por lluvia radiactiva, fallout, podrían extenderse a nivel global, afectando la salud y la biodiversidad en Perú y la región. Preparativos de Perú y Sudamérica ante una guerra nuclear. Para mitigar los efectos de un conflicto nuclear, Perú y los países sudamericanos podrían adoptar varias medidas de preparación, política exterior y diplomacia. No proliferación nuclear, apoyar activamente iniciativas de desarme nuclear y fortalecer acuerdos internacionales como el Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP. Neutralidad estratégica, mantener relaciones diplomáticas con las potencias nucleares, buscando una postura neutral en conflictos entre estas, para minimizar el riesgo de involucrarse en las hostilidades. Preparación civil y defensa, planes de contingencia. Crear planes nacionales para enfrentar emergencias nucleares o radiológicas, incluso si no ocurren ataques directos en la región. Estos planes deben incluir refugios, capacitación de la población y simulacros. Infraestructura de emergencia. Establecer sistemas de refugio para la población en caso de lluvia radiactiva y asegurar suministros de alimentos, agua y medicamentos para emergencias prolongadas. Monitoreo ambiental. Invertir en sistemas de monitoreo de radiación atmosférica y suelo para alertar a la población en caso de contaminación radiactiva. Autosuficiencia alimentaria y energética. Fortalecer la producción agrícola local. Sudamérica podría aprovechar su vasta capacidad agrícola para desarrollar una mayor autosuficiencia alimentaria en preparación para una disrupción global del comercio. Energías renovables. Aumentar la inversión en energías limpias y renovables para reducir la dependencia de mercados energéticos globales inestables durante una guerra nuclear. Cooperación entre los países de Sudamérica. Los países sudamericanos deben cooperar para crear un plan regional de preparación ante una crisis nuclear, incluyendo el intercambio de información, recursos y asistencia en caso de un desastre a gran escala. Perú y los países de Sudamérica deben entender que, aunque el riesgo directo de un ataque nuclear en la región es bajo, los impactos globales de una guerra nuclear afectarían profundamente su economía, clima, salud pública y estabilidad social. Prepararse adecuadamente para enfrentar un conflicto nuclear es clave para mitigar estas consecuencias. ¿Se requieren refugios, vestimenta especial, antídotos para las radiaciones?
¿Qué debería hacer la gente si impactan en su país cohetes con carga nuclear en caso de un ataque nuclear o la proximidad de una explosión nuclear? Es crucial que las autoridades y la población tomen medidas para protegerse de los efectos devastadores de la radiación y el impacto directo. Esto incluye refugios, equipo de protección y preparación ante la posibilidad de radiación. Refugios para protegerse de la radiación. Refugios nucleares son estructuras diseñadas para proteger a las personas de la radiación y de los efectos de una explosión nuclear. Estos refugios pueden variar en tamaño y complejidad, pero las características comunes incluyen materiales de protección. Los refugios deben estar hechos de materiales gruesos y densos, como concreto, ladrillos o tierra compactada, para bloquear la radiación. Cuanto más espeso el material, mejor la protección contra la radiación. Ubicación subterránea. Los refugios subterráneos son más eficaces, ya que la tierra ofrece una barrera natural contra la radiación. La mayoría de los refugios nucleares recomendados están al menos a varios metros bajo tierra. Suministros esenciales. Un refugio nuclear debe tener suficiente comida, agua, medicamentos y sistemas de ventilación para mantener a las personas seguras durante semanas o incluso meses, ya que los niveles de radiación podrían tardar en disminuir a niveles seguros. En el caso de Perú o Sudamérica, no existen refugios nucleares masivos, pero sería importante desarrollar planes para construir estos refugios en áreas urbanas estratégicas. Los túneles de los metros urbanos pueden usarse si están por lo menos a 10 metros de profundidad. Vestimenta especial y protección personal para mitigar los efectos de la radiación en caso de exposición directa o proximidad a un ataque nuclear. Se requiere equipamiento especializado. Trajes de protección. Los trajes antirradiación están diseñados para minimizar el contacto directo con partículas radiactivas. Estos trajes suelen estar hechos de materiales impermeables y no permiten que las partículas radiactivas entren en contacto con la piel. Los más avanzados pueden incluir respiradores para evitar la inhalación de polvo radiactivo. Máscaras y respiradores. Las partículas radiactivas pueden ser inhaladas y causar daños a los órganos internos. Las máscaras con filtros especiales, como los respiradores N95, pueden reducir la cantidad de partículas que ingresan al sistema respiratorio. Dosímetros. Estos dispositivos miden la cantidad de radiación que una persona ha recibido. En áreas expuestas a radiación, los dosímetros ayudan a monitorear la seguridad del individuo y a alertar sobre niveles peligrosos de exposición. Antídotos y medicamentos para la radiación. Existen medicamentos que pueden ayudar a reducir los efectos de la radiación en el cuerpo. Yoduro de potasio, Ki. Este es uno de los principales antídotos que se administra en caso de exposición a radiación nuclear. El yoduro de potasio ayuda a saturar la glándula tiroides con yodo no radiactivo, lo que impide la absorción de yodo radiactivo, reduciendo el riesgo de cáncer de tiroides. Agentes quelantes. Se utilizan para ayudar a eliminar los elementos radiactivos del cuerpo, por ejemplo, el DTPA para eliminar plutonio y americio. Medicamentos para mitigar el daño a la médula ósea. Después de la exposición a altos niveles de radiación, se pueden utilizar factores de crecimiento de glóbulos blancos y otros medicamentos para estimular la producción de células sanguíneas y contrarrestar los efectos de la radiación. 4 acciones inmediatas ante el impacto de cohetes con carga nuclear. Si un país es blanco de un ataque nuclear, las personas deben actuar rápidamente para minimizar el daño. Buscar refugio inmediato. Refugiarse lo más rápido posible. Si una explosión nuclear ocurre o se espera, las personas deben buscar refugio en un lugar subterráneo o en una estructura robusta, como sótanos, túneles, o refugios improvisados con materiales densos, concreto, ladrillos. Cuanto más lejos se esté de la explosión y más protegida esté la persona, menor será la exposición a la radiación. Alejarse de las ventanas y protegerse del impacto inicial. Onda expansiva. La explosión nuclear produce una onda expansiva devastadora. Es importante alejarse de ventanas y cualquier cosa que pueda romperse por la onda de choque. Evitar la exposición directa a la radiación. Esperar dentro del refugio. Después de la explosión, es fundamental permanecer bajo techo durante al menos 24-48 horas, ya que la radiación es más intensa inmediatamente después del ataque. Las partículas radiactivas pueden caer como lluvia radiactiva y contaminar el exterior. Si es posible, sellar puertas y ventanas para evitar que entren partículas radiactivas.
Monitorear las noticias y advertencias oficiales, sintonizar la radio o seguir indicaciones de las autoridades. Es importante mantenerse informado a través de los medios de comunicación, ya que las autoridades emitirán alertas sobre cuándo es seguro salir del refugio. Limpieza y descontaminación. Descontaminación personal. Si alguien estuvo expuesto a polvo radiactivo, debe quitarse la ropa exterior y lavarse lo antes posible para eliminar cualquier resto de radiación. Dejar la ropa contaminada en una bolsa cerrada y alejada del refugio. 5 preparativos generales de la población. Perú y otros países de Sudamérica pueden implementar programas de educación y preparación para la población en caso de un ataque nuclear. Algunas recomendaciones clave serían: simulacros de emergencia. Realizar simulacros y campañas informativas sobre qué hacer en caso de una emergencia nuclear, al igual que se hacen con sismos o incendios. Kits de emergencia. Tener kits de emergencia con alimentos no perecederos, agua, medicamentos, máscaras y radios de batería en cada hogar. Información clara y accesible. Las autoridades deben asegurar que la población sepa a dónde dirigirse en caso de una emergencia y cómo actuar, tanto en zonas urbanas como rurales. En resumen, las personas deben saber cómo protegerse buscando refugio, evitando la exposición directa a la radiación, y estar preparados para seguir las instrucciones de las autoridades para asegurar su seguridad y supervivencia en caso de un ataque nuclear. No esperar, hay que empezar a prepararse lo más pronto. Importante tarea debe iniciar de urgencia en Perú el Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI. ¿Qué es el INDECI? El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, es una institución pública del Perú encargada de liderar, coordinar y gestionar las políticas y acciones relacionadas con la prevención, preparación y respuesta ante desastres naturales y emergencias en el país. Su principal misión es proteger a la población y mitigar los efectos de los desastres, promoviendo la resiliencia y la reducción de riesgos a nivel nacional. Principales funciones del INDECI: prevención y reducción de riesgos. Coordina acciones preventivas para reducir la vulnerabilidad ante desastres, como terremotos, inundaciones, deslizamientos, incendios, entre otros fenómenos naturales. Capacitación y sensibilización. Promueve la educación en materia de gestión de riesgos a nivel comunitario, capacitando a la población, las instituciones y los gobiernos regionales y locales para enfrentar emergencias. Planificación y preparación. Desarrolla planes y protocolos de respuesta ante emergencias, coordinando con otras entidades del gobierno, fuerzas armadas, organizaciones no gubernamentales, ONGs, y el sector privado para optimizar los recursos y acciones durante un desastre. Respuesta y atención de emergencias. En caso de desastres o emergencias, el INDECI se encarga de coordinar la respuesta inmediata para brindar asistencia humanitaria, evacuación, rescate y primeros auxilios a las zonas afectadas. Coordinación interinstitucional. Trabaja en conjunto con otros organismos del Estado, como el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, gobiernos regionales y locales, y con organismos internacionales, para una gestión integral de las emergencias. Rehabilitación y reconstrucción. Después de un desastre, el INDECI también participa en la planificación y ejecución de proyectos de rehabilitación y reconstrucción en las zonas afectadas, asegurando que las infraestructuras y servicios básicos sean restablecidos lo antes posible. Importancia del INDECI. El Perú es un país altamente vulnerable a desastres naturales, como terremotos, inundaciones, aluviones y deslizamientos, debido a su ubicación geográfica y condiciones climáticas. El INDECI desempeña un papel fundamental para garantizar que las comunidades estén preparadas, reducir el impacto de estos desastres y coordinar una respuesta eficiente en caso de emergencia. En resumen, el INDECI es la entidad clave en la gestión del riesgo de desastres en el Perú, con un enfoque integral en la prevención, preparación y respuesta para proteger la vida y el bienestar de los ciudadanos. Corresponde al INDECI agregar a sus tareas todo lo relativo a desastres nucleares que podrían también afectar al Perú. Igualmente, deben iniciar acciones las entidades similares a INDECI de otras naciones sudamericanas.